¿Cómo están? Buen día. Bueno, este video por esta semana, como fue la semana pasada, lo vamos a hacer de forma compartida para los dos cursos. La idea sería que ya a partir de la semana que viene podamos estar trabajando con los horarios de cada comisión con otro dispositivo. Lo voy a terminar de estar cerrando en estos días. Bien, en primer lugar, lo que quería comentarles es que ustedes recuerdan que en los primeros envíos que hice se iba a trabajar esta semana el texto de Gómez Espelosín en relación al capítulo 1 y los capítulos 4 y 5 de García Iglesias. En ambos casos hicimos una pequeña presentación en el video anterior, donde también se trabajó sobre algunos elementos de carácter general de la materia, de cómo íbamos a trabajar a lo largo del año y de la situación que implicaba todo esto en la que estamos ahora, ¿no es cierto? Bien, entonces, viendo que muchas y muchos compañeros se fueron sumando a través de los contactos y fueron incorporándose para empezar a leer los materiales de forma mucho más tardía, algunos recién, de hecho lo han hecho ayer, y esto es un proceso que se dio desde el viernes que me puse en contacto por primera vez. Hoy vamos a trabajar puntualmente con el capítulo 1 de Gómez Espelosín y la semana que viene vamos a trabajar con el capítulo 4 y 5 de García Iglesias, y les vamos a compartir también unas fichas de fuentes para que se trabaje con eso. Si pudieron avanzar con la lectura, mejor. Vamos a tratar de ir más pausados, tal vez de como yo lo tenía pensado originalmente. Vamos a poner la prioridad en que podamos estar conectados, de que podamos tratar en la medida de lo posible de ir viendo cómo va avanzando este vínculo inédito para nosotros y para ustedes, y también cómo nos vamos a ir articulando y tratando de ver cómo avanzan ustedes con las lecturas y cómo podemos ir respondiendo a las dudas que van teniendo. Así que bien, hecho estas primeras aclaraciones, vamos al tema que nos corresponde y lo vamos a encarar a través de 4 puntos. El punto número 1, obviamente, es plantear algunas cuestiones específicas sobre lo que plantea el capítulo número 1 de Espelosín. El punto número 2 es cómo esas cuestiones que están presentes en el capítulo se vinculan con la ficha introductoria, la ficha número 1 que enviamos ayer al mail de ustedes. El punto número 3 tiene que ver cómo impacta y cómo va a ser un elemento transversal este capítulo, o el enfoque de este capítulo y lo que se desprende del mismo para el abordaje que vamos a dar de la materia. Es decir, nos vamos a meter más en algunas cuestiones de carácter transversal de las problemáticas de la historia de Grecia y de cómo vamos a tratar de abordarlas y revisarlas a lo largo de todos los tramos que vamos a ir viendo de los distintos procesos históricos. Y como cuarto punto, cómo esto se vincula de forma directa con algo más específico, que es Creta y Micenas y toda la particularidad que implica este periodo. Bien, en relación al punto número 1, si ustedes han podido ver, Espelosín como punto de partida plantea que en el inicio, es decir, en un recorrido histórico que uno puede ver desde el Renacimiento hasta al menos el siglo XVIII y parte del siglo XIX, no estaba tan clara una separación en cuanto a saberes particulares entre la historia del mundo clásico, Grecia y Roma, y el cercano Oriente, ¿no es cierto? Es decir, no había tampoco una conformación de las disciplinas históricas como tales en ese momento, si no había alguien que estudiara historia antigua de Grecia, del cercano Oriente o de Roma, sino que esto era más terreno de eruditos que desde el punto de vista filológico tenían amplio conocimiento de las lenguas clásicas y también de las lenguas semíticas vinculadas con el Antiguo Testamento y su entorno en cuanto a la producción de materiales que corresponden al contexto judeo-cristiano y por supuesto también islámico. Bien, hecho este primer punto, es importante destacar que antes del desciframiento de las escrituras antiguas y sus sistemas de lenguas correspondientes al cercano Oriente, lo que se conocía del cercano Oriente venía de autores clásicos, griegos, latinos, y de lo que nos podía dar el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Es decir, que esa construcción era extremadamente sesgada, parcial y altamente
fragmentaria y no teníamos o no se tenía, mejor dicho, un registro de la totalidad de la historia antigua. Bien, teniendo en cuenta esto, uno puede ver como un elemento central que aparece en el texto es que a partir del siglo XVIII y en su pasaje hacia el siglo XIX, un conjunto de intelectuales alemanes, en primer punto Winkelmann, pero luego y con más fuerza Max Müller, van construyendo la idea de la presencia de una cultura griega que se encuentra aislada, separada de todo su contexto histórico y geográfico, es decir, básicamente de su vínculo milenario con el cercano oriente. De alguna manera esta idea hay que pensarla en el contexto de este concepto que se va a ir construyendo, que es la idea del milagro griego, ¿no es cierto? Es decir, una Grecia autónoma que se desarrolla desde una mirada aislada y que por supuesto es el punto de partida de la cultura europea, brindándonos conceptos tan centrales como la democracia, la ley, la filosofía y un conjunto de elementos políticos y de saberes son parte del conocimiento que a través de los cuales se puede comenzar a construir una genealogía que nos llevaría a la Europa del siglo XVIII y principalmente a la del siglo XIX. El desarrollo de las lenguas del cercano oriente, de su desciframiento a través de Rawlinson, de Champollion y todo este proceso que dio vida al surgimiento de la egiptología y principalmente la asiriología, permitiendo descentrarse de la centralidad que tenía la Biblia como estudio de referencia para poder trabajar sobre el cercano oriente, claramente terminan de confirmar esta separación entre dos saberes que, bueno, básicamente ustedes ya lo saben, si han cursado, se termina dando, por ejemplo, lo que tiene que ver con nuestro programa, en tener una materia de historia del cercano oriente en primer año e historia de Grecia y de Roma en el segundo año, ¿cierto? Lo estoy planteando básicamente lo que tiene que ver con lo que nosotros vemos en nuestra carrera, ¿no? Que además no es algo que es propio de Joaquín, sino que se puede ver en otras instituciones, tal vez varía el nombre de las materias, pero la idea es la misma. El universo clásico, Grecia y Roma, separado del cercano oriente, ¿no es cierto? Bien, afortunadamente uno puede ver que ya desde segunda mitad del siglo XX, aunque hubo algunos indicios en el siglo XIX, se empieza a producir un intento para buscar los vínculos entre ambas historias, ¿no es cierto? El avance del siglo XX, el desciframiento de estas lenguas, estos sistemas de escritura del cercano oriente, permitieron profundizar y ahondar geográficamente y temporalmente en la reconstrucción de la historia del cercano oriente antiguo, y también empezaron a poner en debate la idea de poder construir una historia universal, en este caso enfocada al mundo antiguo, que nos permitiera de alguna manera vincular el mundo greco-latino con el mundo oriental o del cercano oriente, para ser más específico. Bien, teniendo en cuenta esto, un segundo elemento que es importante es la cuestión de cómo un conjunto de intelectuales, Martin West, Walter Burgert, y mucho más tardíamente, ya hacia la década del 80, del 90, Edith Hall, Thomas Harrison y otros tantos que podríamos nombrar, pero no me quiero extender, comienzan a trabajar los vínculos culturales que existen entre el cercano oriente y el mundo griego, principalmente desde las influencias que se pueden ver a través de la mitología, la literatura, ¿no es cierto?, refiriéndome más que nada a la épica, y hasta, ¿por qué no?, con algunos elementos vinculados con los sistemas políticos. Es decir, que empieza todo un proceso de revisión que es muy interesante, y en ese recorrido hay un texto muy polémico que ustedes ven que Spelosian lo plantea, que es el de Atenea Negra. Esa obra, que es del año 1987 de Martín Bernal, lo que planteaba era una revisión de la historia de Grecia, que comete errores, que usa una metodología que hoy en día está descartada, que de hecho ha sido un libro muy rechazado, pero que deja algunos elementos que desde el punto de vista metodológico creo que puede ser recuperado desde el punto de vista también teórico, que es la idea de una historia de Grecia, o mejor dicho, una mirada del mundo griego, que en realidad es una construcción alemana.
¿cierto? Él lo enfoca principalmente en la figura de Max Müller, que ya mencionamos, y por otro lado en el hecho que este elemento está implicando que se ha construido lo que él llama un modelo ario, es decir, hay un modelo en donde se ha pensado el mundo griego por parte de estos intelectuales alemanes como un elemento central y fundacional, digamos, de la cultura europea, y esto lleva a un desconocimiento total de lo que implica sus vínculos con el cercano oriente. Por eso él plantea la idea de un modelo antiguo revisado. Esto es un punto muy importante porque este vínculo entre la intelectualidad alemana del siglo XVIII y el siglo XIX y la del mundo griego son los que nos ponen en una alerta para poder empezar a recuperar esta visión. ¿Qué es lo que nos aporta metodológicamente? ¿Qué es lo que nos aporta como enfoque teórico el capítulo 1 de Gómez Espelosín? Claramente es un artículo, es el inicio de un capítulo muy denso, pero en el cual el autor establece un conjunto de lineamientos, de bases, para que a partir de ahí se pueda empezar a revisar el vínculo entre Grecia y el cercano oriente desde una mirada dialógica. Y este es un punto de partida importante porque es algo que vamos a tener en cuenta a lo largo de la materia. Vamos a tratar de ver cómo el mundo griego en realidad ocupa un espacio muy pequeño y está físicamente vinculado al mundo del cercano oriente. Esto no implica negar su especificidad, por el contrario, es trabajar la misma desde una idea de espacialidad distinta, donde el mundo griego, ese mundo fragmentado que cumple un amplio espacio geográfico en el entorno del ámbito del Mediterráneo, se construye y se articula no solo con la civilización del cercano oriente, sino también con las de los cartagineses, con las de el Lacio, los etruscos, y por lo que implica la materia, obviamente ese vínculo va a estar un poco más fuerte, más mirado desde un lugar complejo con el imperio persa. Así que bueno, esta es la primera parte de esta presentación. Ahora lo voy a continuar en el video, pero quiero que veamos que es importante el capítulo 1 de Espelosín, no es una introducción que queda descolgada, sino que es un elemento que vamos a volver a utilizar a lo largo de la materia para repensar una idea de una historia de Grecia descentrada, es decir, corrida de una mirada autocentrada, helenocéntrica, y de alguna forma eurocéntrica, sino desde una mirada articulada con el espacio geográfico en el cual se desarrolló.